Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana la congresista Marisa Glave. Como ustedes saben, ella hace parte de la bancada de Nuevo Perú y vamos a hablar con ella de varios temas, como no, vinculados a la coyuntura y algunas otras reformas que ojalá se profundicen con el pasar de los días y los meses. Congresista Marisa Glave, qué gusto saludarla. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Glatzer, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Inevitable, nuevo gabinete, Salvador Solar, presidente del Consejo de Ministros. Vamos primero por la figura de Salvador del Solar y después repasemos un poco los cambios en los ministerios. Buena noticia, ¿cuál es su apreciación? Yo la verdad no me lo esperaba, no esperaba que fuera él la ficha de recambio del señor Villanueva. Me parece que puede aportarle oxígeno al gabinete. Lo he visto con gestos democráticos que valían la pena recordarse en su periodo pasado. Sin embargo, creo que tiene dos retos importantes. Uno primero es cómo va a manejar la relación con las fuerzas políticas. Él ha salido diciendo que hay que plantear diálogo, con eso me parece bien. Sin embargo, una cosa es el diálogo y otra cosa es aceptar la presión y el chantaje. Hay una diferencia entre ambos dos. Entonces, yo sí creo que es importante que este gabinete y en particular el primer ministro entiendan la necesidad de abrir un abanico de diálogo con fuerzas políticas, pero tener cuidado que pueda pasar cosas que todos vimos, por ejemplo, en el caso del Museo de la Memoria, cuando él estuvo, perdón, el lugar de la memoria, ¿Sí? Cuando él fue ministro de Cultura, frente a una presión que hubo para retirar al director de aquella institución en ese momento, que yo creo que eso no se resolvió de la mejor manera. Ese incidente en concreto dio cuenta de que, en términos de lo que usted nos quiere decir esta mañana, que es riesgo, que él puede ceder a la presión de ese sector. Creo que en ese momento se cedió a una presión a la que no debió cederse, ¿no? Pero, en fin, era un contexto diferente, era un presidente diferente. Evidentemente el señor Kuczynski tenía una línea que queda claro es diferente a la del presidente Vizcarra, así que supongo que el ministro del Solar verá de qué manera avanzar. Pero sí creo que es importante rescatar que ha tenido gestos importantes durante su tiempo en el Ministerio de Cultura, ¿Hay alguno vinculadas a temas más bien democráticos y de compromiso democrático. ¿Hay alguno en particular que, digamos, por qué es importante identificar eso de lo que ya hizo para ver cómo es que lo va a llevar a la práctica ahora? ¿Qué cosa, por ejemplo, en ese momento de gesto democrático le pareció que en el marco de un gobierno con el Kuczynski él hizo? Bueno, por ejemplo, a mí me pareció interesante la manera en la que logró darle la vuelta a esta especie de celada que le tendieron en Arequipa, el arzobispo de Arequipa, intentando presionarlo para que declarara en contra del enfoque de género y en contra de la posibilidad de una educación en igualdad, y creo que le dio una vuelta interesante y más bien en ese mismo escenario terminó defendiendo precisamente esa política. Y la verdad creo que es vital en un momento en el que, pasando al gabinete, han retirado al ministro de Educación, cosa que me ha sorprendido sinceramente. Supongo que la nueva responsable, he visto el CV, el currículum, su historia, ha trabajado en la Dirección Regional de Lima, ha tenido experiencia previa en temas de educación, pero lo que me parece importante es que se defienda también este enfoque de género. No, ahora, a mí me parece, congresista Glave, que más bien en ese tema el gobierno claramente ha dado una muestra de que lo va a defender. Sí, no, Salvador del Solar, Gloria Montenegro, que públicamente lo ha defendido, el propio Ceballos, que también lo ha defendido, y Flor Pablo, la ministra de Educación, no solo ha sido, digamos, directora regional, sino alta funcionaria con Saavedra, sino además ha sido una de abiertamente defender la política regional y ha sido víctima de ese sector, inclusive la amenazaron de muerte. Bueno, me alegra. O sea, Flor Pablo es claramente una persona que se opone. Porque ese es un tema que es importante enfrentar ahora en el contexto en el que estamos, Glatzer. Acaba de ser el 8 de marzo y yo no logro sacarme de la cabeza la cantidad de noticias que estamos teniendo sobre niñas violadas que están siendo forzadas a ser madres en un país en el que parecemos no darnos cuenta que las niñas tienen que ser niñas y que no podemos seguir aplicando un mecanismo de tortura como el que se está aplicando ahora, de mantener embarazos no deseados que son finalmente producto de violaciones. Hoy día hay un nuevo caso, Glatzer, que me acabo de enterar, de una niña de 13 años de Piura que se ha escapado de la vivienda en la que estaba, está en manos de la fiscalía en este momento. La niña dice que ha sido víctima desde los 9 años de violación por parte del hermanastro, por parte de un tío, por parte del padre, o sea, es decir, no tiene ningún sentido y se ha escapado siendo una niña madre, ¿te das cuenta? Entonces,
tenemos un problema serio. Tenemos un problema muy serio que requiere aplicación de políticas públicas en temas de salud y prevención, pero en educación centralmente. Entonces, sí es fundamental que este gabinete defienda esto. Y como te digo, recuerdo ese gesto del ministro Salvador Solar que espero sea una señal de lo que van a hacer para ahora. Ahora, me hace notar un oyente a lo que ya veníamos diciendo, que el propio Carlos Druz está a favor del enfoque de género. O sea, digamos, sí. Entonces, yo creo que ahí sí la apuesta es claramente por defender esa política, sabiendo inclusive que va a generar una confrontación, pero me parece que están tomando el riesgo. Ahora, regreso todavía al gabinete. Pero yo te decía una segunda cosa sobre el ministro del Solar, que es, así como está el tema del diálogo y diferenciar el diálogo de la presión, está el tema de gobernar. Porque el presidente Vizcarra ha tenido, una entrada al gobierno accidentada, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de la manera en la que finalmente asume la presidencia, y luego ha tenido pues que enfrentar unas crisis muy duras, o sea, ha sido un gobierno de crisis, ¿no es cierto?, porque ha tenido que enfrentar la crisis que vivimos todos por los audios de los hermanitos y el desastre de la corrupción en el sistema de administración de justicia, que se ha finalmente enfrentado, ha tenido que enfrentar una especie de polarización con el propio Congreso frente a la decisión de ir en una lucha contra la corrupción, lo que creo que es bueno, pero sí habría que ver no solo la caída en las encuestas en el sentido de la desaprobación, sino qué cosa sí está revelándose de lo que dice la población, ¿no? Entonces, hay varios temas pendientes que ya son de carácter más programático, que tienen que ver con decisiones de gobierno y con ejecución, ¿no? Entonces, la reconstrucción, por ejemplo, que sigue estando demorada y atrasada en muchos temas. ¿Y este gabinete en su conformación le parece, desde esa perspectiva, más gestor? Bueno, digamos, habrá que verlo. O sea, creo que el reto principal que tiene el gabinete del ministro del Solar es precisamente gobernar. O sea, eso es lo que se le viene para adelante y va a ser complicado, porque creo que ya el tiempo de la confrontación, que fue el tiempo que vivimos todo el año pasado, digamos, es un tiempo que de cierta manera está acabando. No va a terminar porque la política siempre tiene confrontación y con el fujimorismo, es natural que sea, claro, con la fuerza que tiene, con la trayectoria, se le sale la venita autoritaria, va a estar. Pero creo que la población sí está exigiendo ya un periodo de gobierno, es decir, de medidas de gobierno, y eso le va a tocar al ministro del Solar. No, y además la exigencia, y ya las encuestas lo venían diciendo, tenía que hacerse cargo de esa otra agenda. Pero todavía de las reformas hay mucho por hacer y hay mucho que el Ejecutivo tiene, no solo que decir, sino que plantear. La reforma judicial está inacabada y así como está saliendo no va a resolver nada significativo. Pero ya tiene en manos la reforma política que va a tener que impulsar. Y esa no va a ser, digamos, a pañuelazos, esa va a ser, digamos, con una confrontación más abierta, porque es este Congreso que no ha querido hacer las reformas, en su mayoría, digo. ¿Cómo cree que va o cómo debe manejar Salvador Solar esa parte de las reformas? Porque ojalá fuera, ya la reforma está resuelta, ya acabamos con eso, pasemos. No va a ser así. Va a tener que hacerlo en paralelo. Sí. Lo que pasa es que creo que hay una agenda, cuando me refiero además a gobernar, qué medidas el propio Ejecutivo va a tomar. Igual eso no quiere decir que dejen de lado las medidas de planteamiento frente al gobierno. El ministro del Solar tiene dos alternativas. Una es presentar al Congreso las medidas en concreto para que el Congreso las debata, y la otra es pedir delegación de facultades, como han pedido la mayoría de ministros en su arranque, y ver si eventualmente la delegación que él está planteando es precisamente sobre la reforma. Ese es un tema que creo que sería interesante también. Si es que en materia de reforma política, dice usted, debería pedir... Podría hacerlo, digamos, que sería una manera de tratar de evitar precisamente lo que suele ser... Hay una caricatura de la República, de Carlín, si no me equivoco, que era, ¿ahora qué hacemos con esta propuesta? No te preocupes, se la entregamos a la Comisión de Constitución para que la deforme, ¿no? Entonces, sí. Ahí tienes un tema que es delicado, que habrá que ver cómo se resuelve. Tenemos pendiente, ojo, el contenido de la propuesta de la Comisión Tuesta. Sí. Y ese sí es un tema, digamos... La Comisión Tuesta ha entregado su informe justo, si quieres, en el periodo de cierre del periodo de Villanueva, y ahora hay un nuevo periodo, con lo cual no tenemos claridad de qué cosa de lo que ha presentado el equipo de Tuesta va a ser asumido como propuesta de parte del Ejecutivo y va a ser planteado al Parlamento, y cómo va a ser planteado. Ahora, si seguimos o tomamos la experiencia de lo que pasó en justicia,
lo que hizo la Comisión Wagner, el Ejecutivo lo tomó y casi sin sumarle una coma lo trasladó al Congreso de la República. Claro. Podría eso, pero lo que plantea todo este es un asunto para los estándares que ha tratado de mantener este Congreso y la política de ahora, ya casi revolucionario. Hay cosas que realmente van a cambiar, entre otras la posibilidad de acceso a nuevas agrupaciones políticas, por ejemplo. Eso no lo va a aceptar estos partidos. A mí me parece fundamental que la manera en la que la presente el gobierno y la presente el ministro del Solar sea una manera en la que la entienda la gente. O sea, que la ciudadanía entienda una cosa que es, no es cómo resolverlo de los políticos, sino es la corrupción enquistada hoy en el país. Tiene que ver no solo con cómo funcionaba la administración de justicia claro, y cómo hacer una reforma de justicia, sino que la reforma política tiene que ver con eso también. Es decir, no vamos a resolver el tipo de política que tenemos en el país si es que no resolvemos las reglas de juego de esa política. Ahora, pero el presidente, de cara al referéndum, lo hizo no tomando necesariamente la mejor parte de la reforma, es la no reelección de congresistas. Es decir, la manera de enganchar con la gente es Estoy cada vez más de acuerdo con la no reelección de congresistas. ¿Qué quieres que te diga? O sea, creo que finalmente no me parece una mala idea que las organizaciones políticas se refresquen a su interior, que intenten además rotación en algunos espacios. Ojo que no es la no reelección para nunca, sino es simplemente el periodo siguiente. El periodo siguiente. Claro, entonces, que puedes tú tener gente que sale, que te permite además cierto tipo de rotación al interior, combinar experiencia con nuevas alternativas. Muchos de los que han sido señalados como, cada que yo escucho a gente que dice, me gustaría que se reeligieran, y te ponen Indira Wilca, Alberto de Belaúnde, Gloria Montenegro, todos son primera vez congresistas. Es decir, no son congresistas históricos que te da pena perderlos en el Parlamento. Todos son nuevos congresistas que han entrado en esta oportunidad, que yo creo que probablemente pasando una entrarán. Pero ese es otro debate. Yo estoy de acuerdo. A lo que voy es, digo, si es que el presidente y el Ejecutivo quieren enganchar rápidamente con la gente de cara a la reforma política, tienen que hacer temas tan, si quieren, no sé si es el término, pero para que se entienda, efectistas como ese. Porque si tú descubres el tema en términos de los comités locales, y la gente, digamos, no está habituada con eso. Sí, pero sí es importante. Hay dos cosas que son súper importantes que espero la Comisión Tuesta haya abordado como se debe, y son el tema de la penalización y la plata. Sí. O sea, penalización, plata y pérdida de inscripción. Es decir, que son temas que son importantes a trabajar. No, que pierdes la inscripción, sí, digamos, tienes problemas. Eso está. Por eso digo que va a ser tensa la discusión. Claro, y por eso el ministro del Solar tiene distintas alternativas para presentarlo. Una no me parece, insisto, una locura, que eventualmente, siendo un nuevo gabinete, pueda, por ejemplo, decir que pide delegación de facultades. Para la reforma política. Y que sea una manera de plantear su relación, o sea, terminar de sacar lo tenso y ya pasar a lo otro, digamos, ¿no? Y creo que sería además sano para el país en el sentido de que la reforma política en manos de quienes tenemos que ser reformados es bien delicada, pues por eso precisamente este Parlamento no lo quiso hacer. Es verdad. Este Parlamento no lo quiso hacer y probablemente no lo haga, porque hay un conjunto de cosas que precisamente están para tratar de resolver de raíz el problema del tipo de Parlamento que tenemos. Entonces, ahí tienes una situación que habrá que ver cómo presentan. Sí, regreso al gabinete, y una de las cosas que, sin duda, porque es importante y se ha resaltado, es el tema de la paridad. Creo que ese es un asunto muy importante. Felicitar al presidente de la República, porque a mí me alegra que al fin tengamos un gabinete paritario y que se entienda que sí podemos tener 9 mujeres o incluso más responsables de la mitad de las carteras que tenemos en el país. Es simplemente cosa de sentarse, pensar, buscar y encontraremos. Y tenemos a Fabiola Muñoz, primera vez una mujer a cargo de la cartera de Agricultura. Sí. Súper interesante. Sí. No, de verdad que ahí me parece, además porque creo que el gobierno ha logrado armonizar dos cosas que son importantes. Su interés de hacer un gobierno paritario con, digamos, la meritocracia, porque las mujeres que han entrado, todas tienen trayectoria. Uno, digamos, en los sectores a los que están convocados, ¿no? Y me parece que eso es bien importante, porque la lógica con la que se ha discutido, digamos, el asunto paritario en la Junta Nacional por la Justicia y en otros temas es que no se podía combinar. No se puede. Y sí se puede. ¿Qué? Justo acá tenemos un ejemplo. Se puede combinar meritocracia con paridad. Tú sí puedes tener la decisión de colocar en manos de mujeres la mitad del poder de este país, y eso no quiere decir
que tienes que contentarte con personas que no cumplan un estándar meritocrático mínimo. Sí. Las mujeres profesionales que han escogido, la mayoría tienen una trayectoria que tú mismo ves en las hojas de vida que han circulado ayer y hoy día un poco más, no solo en redes, sino en medios de comunicación. Porque me parece que la verdad ayuda, ¿no? En el análisis inicial de quienes conforman el gabinete, no es como pasaba con el gabinete Villanueva, que muchos decían, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde viene? Creo que la mayoría de los que han entrado ahora se sabe su origen, se sabe su trayectoria y se sabe un poco más o menos su línea de acción en relación a este asunto. Ahora, este gabinete espero sea un gabinete que tenga más capacidad de reacción política, ¿no? O sea, hay algunas figuras que se mantienen. A mí me alegra que se mantenga Vicente Ceballos, creo que es un ministro que lo ha hecho bastante bien. No solamente en los temas que tienen que ver con lo clásico que siempre hemos visto, sino que me ha gustado algunos reconocimientos que ha hecho, por ejemplo, la comunidad trans, que eso es algo importante. Ha hecho además formalmente el pedido de perdón a KL en el tema de este caso simbólico para el movimiento de mujeres de una menor de edad que fue obligada a mantener un embarazo de un feto anencefálico que era evidente que ponía en riesgo la salud de la niña, ponía en riesgo y era evidente que no iba a poder sobrevivir después del parto y que eso fue calificado por un consejo, por el sistema de naciones interamericano como una tortura y al fin el ministro que ha aceptado y ha tenido una ceremonia para el pedido de perdón ha sido Vicente, entonces creo que... ha aceptado la responsabilidad y a nombre del Estado peruano ha pedido disculpas y va a tomar las medidas. Hay varias cosas interesantes. Ya, pero hacía referencia a Ceballos por su buen trabajo pero y por hacía político. Referencia a Ceballos porque él ha podido responder en prensa cosas, ha podido salir. Políticamente. Y el resto del gabinete no tenía tanto esa posibilidad. Con esas características, ¿quién más se suma? Gloria Montenegro, claramente. Carlos Cruz. Carlos Cruz, Gloria Montenegro, el mismo Vicente Ceballos que se mantiene. Creo que el ministro del Solar también tiene una capacidad para responder mediáticamente que sería importante, ¿no? Ahora, esto nos deja un tema que casi nadie quiere ver nunca y que es además un ministro que suele no responder, que es el ministro Oliva y la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas. Uno de los temas que marcó un quiebre con el gabinete Villanueva y que generó una tensión con algunos actores sociales que de alguna manera estaban en cierto sentido como aliados con el presidente Vizcarra en este enfrentamiento a la corrupción fue la política de competitividad. Y el pensar que no hay manera de tener una política de productividad y competitividad sin flexibilización laboral. Ese mantra, que es un mantra falso además de quienes defienden un modelo económico sin derechos, tristemente terminó calando en la política de competitividad. Y además con un viceministro encargado de hacerla que en cuanto terminó volvió al sector privado, ¿no es cierto? Para mí eso se llama puerta giratoria. Pero bueno, en nuestro país la puerta giratoria no está penada. Pero han ratificado a Oliva. Sí, a Oliva lo han ratificado. Entonces, por eso te digo, a mí me parece que cargan con un tema delicado, que es que la política de competitividad ha traído un conjunto de preocupaciones, temores, también una reacción de parte de un sector que ya empiezan a salir en las encuestas. ¿Les interesan los empresarios o les interesa la gente que trabaja y que está intentando salir adelante con lo poco que se tiene? Ahora, pero siempre en el entendido de que este es un gobierno cuyo origen es Kuczynski, es decir, es un gobierno de ese sector y me parece que al margen de la discusión que pueda haber en esos temas reducir no, derechos sin duda, laborales, no, pero a lo que voy es con eso, me da la impresión, o le pregunto mejor, que si cree que en ese camino que ha diseñado este gobierno, que es un gobierno de derecha, para decirlo, digamos, en estos ámbitos más, si uno quiere, ideológicos, pueda haber una confrontación con un sector que pueda generarle dificultades al gobierno? Estás a puertas de varios conflictos sociales. O sea, tienes esta tensión con un sector organizado importante de la población que no está de acuerdo con políticas de flexibilización y que está reclamando que no solamente hay este cambio de gabinete que ha cambiado un montón de cosas en positivo, pero que tiene pendiente un tema delicado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Tienes un anuncio de paro en las 5 cuencas en la Amazonía, que sigue pendiente un problema de remediación y de respeto a las poblaciones indígenas que hasta ahora no se resuelve, que es un tema de un conflicto delicado. Ahora, tienes a todo el mundo presionando para que salga Tía María, que también es posiblemente... Ahora, ahí Salvador del Solar, como ministro de Cultura, no fue, por decirlo de manera, muy pro comunidades campesinas. Exactamente. O sea, está clarísimo que ahí tuvo más bien un papel al contrario. No apoyó el tema como debió apoyar de consulta previa. Sin duda, y que esté en su ministerio además.
que estaba en su ministerio en ese momento. Exactamente, y ese es un tema delicado. Entonces ese tema es un tema que no se ha resuelto, que está en latencia y que ya se anuncia puede estallar. Y también ya se anuncian tensiones alrededor del tema de Tía María. Bambas están sin poder sacar el material porque la gente ha dicho que no está de acuerdo con esta decisión de que recién en el 2021 van a empezar a pagar canon, cuando ya está en plena explotación. Entonces, tienes varios temas delicados, complicados, y que tienen que ver con el modelo económico, y que tienen que ver con esta mirada extractivista que solemos tener en el país. Entonces, ahí va a tener que probarse si es que el ministro de Economía es quien tiene la sartén por el mango, el ministro de Energía y Minas, que es el mismo también, o si es que el ministro Salvador tiene la posibilidad de tener por lo menos una dinámica un poquito más amplia, ¿no? Un poquito más amplia, o si sintoniza con esa manera de hacer las cosas, con esa como manera ha pasado de hacer el las tiempo. cosas, Eso me parece y que tenemos ahí un tema delicado porque se viene entonces un periodo en el que puede haber conflicto, lo que sería una pena sinceramente porque sí necesitamos un periodo de desarrollo económico en nuestro país con calma después de las crisis que hemos estado viviendo. De acuerdo, pero por eso justamente es que al advertirse este tipo de conflictos hay que buscar resolverlos en serio y no, digamos, seguir la lógica de tratar de apagarlo. Y por eso el diálogo que se le viene al ministro del Solar, a mí me parece sano que diga que quiere dialogar con las fuerzas políticas, pero tiene que dialogar con la sociedad. O sea, hay actores sociales organizados que merecen ser escuchados y que tienen pendiente, bueno, además de lo que ya se conoce como los actores clásicos de sociedad civil, como la CGTP y los distintos gremios que vienen pidiendo discutir la política de competitividad. Recordemos que antes de que se fuera el ministro Sánchez, el propio primer ministro dijo que si bien la política salía en el decreto, no se iba a aplicar ninguna medida de flexibilización si es que no pasaba por un proceso de diálogo social. A mí me dijo eso en una entrevista, se ha suspendido. Ya, o sea, debería Salvador del Solar Salvador del Solar tiene que retomar el diálogo social. O sea, eso fue un compromiso de este gobierno y este gobierno no puede dejarlo de lado. Y luego tienes pendientes, varios diálogos pendientes, uno de ellos el de víctimas. Y ahí sí decirle al ministro del Solar que ojalá él se reúna con familiares de víctimas que sí están pidiendo un conjunto de medidas también, que hasta ahora están pendientes de trabajar directamente con el propio presidente, que se ha pedido esa reunión hace muchísimo tiempo y hasta ahora no se consigue, que son temas que ojalá puedan resolverse, ¿no? De acuerdo. Y de cara, digamos, al desarrollo, ya no solo en el ámbito de este gobierno, en el marco de este gobierno, lo que se puede hacer en el Congreso de aquí hasta el 2021, sino el desarrollo de una, si uno quiere, fuerza más progresista o de izquierda, claramente, ¿no es cierto? ¿Cuánto refiere el gobierno de Vizcarra en torno a que ha tomado varios temas que, digamos, la izquierda históricamente, si uno quiere, ha levantado, ¿no? La lucha anticorrupción, la lucha por la igualdad de género, el enfoque, lo que es bueno para el país, pero sin duda, para decirlo en términos más coloquiales, digamos, como que abre la competencia entre quienes la pueden caracterizar, ¿no? Y a mí me parece que el presidente Vizcarra y este gobierno han levantado varias de esas cosas. Probablemente por la coyuntura también, que ha exigido una posición sobre ese tema. A lo que voy es, digamos, cómo competir en un escenario de esa naturaleza, porque esos ojalá sean los temas de debate de aquí al 21, por ejemplo, y cómo se ve el nuevo Perú en ese nuevo momento. Ayer conversaba acá con Julio Guzmán, también habla de nuevos temas, él auspicia un 2021 con él y su grupo, un grupo liberal más de derecha, un grupo de izquierda progresista. Ojalá, dice él, ese fuera el debate del 2021. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay que primero esperar a ver, insisto, qué cosa se viene con la Comisión Tuesta y qué cosa va a plantear el gobierno como reformas, porque no podemos desligar el debate del 21 con las reglas de juego que se vayan a tener también, porque eso va a alterar muchísimo cómo es que finalmente enfrentamos. Si lográramos una reforma política, como la que espero el presidente mantenga y este gabinete mantenga del trabajo que hizo el equipo de Tuesta, sí podríamos entrar en un debate diferente, creo yo, y espero yo, de lo que podría ser el debate con la gente en adelante. Pero si seguimos manteniendo el sistema con las reglas de juego que tenemos hoy, lo que vamos a tener, tristemente, es 130 congresistas por lista compitiendo entre 130 en una especie de debate que casi se vuelve sin sentido, donde hemos tenido, por ejemplo, la pérdida de la agenda legislativa. En las campañas electorales hemos solido tener solamente la mirada de qué cosas es lo que proponen las cabezas presidenciales, pero no hemos terminado de integrar
el debate de cuáles son las grandes líneas y grandes apuestas legislativas de quienes van a enfrentar también un periodo congresal. Sin duda. Y eso se ha visto ¿no? tristemente reflejado en este Parlamento, un Parlamento sin agenda. Claro, porque ganaba solo el candidato a la presidencia. Y entonces lo que has terminado teniendo es, o sea, se ha ido vaciando de contenido el debate legislativo, y eso es un tema que da muchísima pena, porque si bien este gobierno ha levantado algunas banderas, las reformas están bien parciales, Glatzer. O sea, es decir, si no modificamos estructuralmente el Ministerio Público, no vamos a lograr resolver. La doctora Zoraida Ábalos está haciendo, creo yo, en la medida de lo posible, con cierto mínimo de legitimidad algunas cosas, pero no se va a lograr si es que no entramos también a repensar estructuras que no se han visto. Todavía no hemos terminado de resolver temas que no van más allá ni siquiera del tema de la autoridad de integridad, que es la propuesta que vino del Ejecutivo. Hay varios temas pendientes, delicados. Yo sí espero que el 2021 sea un debate también de fondo, ¿no? O sea, de qué medidas realmente nos llevan a combatir corrupción, nos llevan a promover y profundizar relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y también qué medidas tienen que ver con dónde están los derechos económicos, sociales y culturales. Sin duda, y tal vez ahí también tendremos una gran diferencia, y, ahí ¿no es cierto? Y probablemente ahí quedará claro cómo Verónica Mendoza no solamente defiende la política anticorrupción y defiende la igualdad entre hombres y mujeres, sino que también defiende los derechos de los pueblos originarios, y los derechos de los trabajadores, económico. El tema que tiene que ver con la política ambiental, porque no se trata solamente de decir no al plástico. O sea, tenemos nosotros que pasar a discutir si realmente somos una sociedad, un mundo que está entrando en un riesgo muy grande y que supone ser conscientes que la destrucción que estamos teniendo en nuestro medio ambiente no puede seguir Ahora, así, pero esa digamos. reforma en la política pasa por que se cambie la regla de juego en el acceso. Es decir, ustedes no tienen, como Nuevo Perú, todavía un partido inscrito. No. Y eso podría cambiar si se arma la reforma, digamos, que plantea Tuesta, porque plantea criterios distintos. Pero lo que quiero oír es, si eso no pasara y eso no se aprobara, porque yo creo que hay grupos políticos que no van a querer que eso pase, van a tener que verse ustedes obligados a conversaciones y no negociaciones de cara al 2021 para ver con quién van a postular. Y eso abre la posibilidad a una buena alianza o a aproximaciones que puedan terminar siendo inclusive algunas criticadas por reuniones que ha tenido la propia Verónica Mendoza en Huancayo hace poco. Es probable. Yo creo que simplemente, o sea, las alianzas Glatzer, por lo que yo he visto y cómo funciona hoy el sistema político, que está mal, se resuelven 3 meses antes del proceso electoral. Entonces, hoy día hablar de las alianzas electorales no tiene ningún sentido. Y hablar de candidatos y candidatas a esas alturas. Se perfilan, ¿no? O sea, a mí me queda clarísimo, yo, por lo menos desde la izquierda, me parece que la candidata es Verónica, digamos, ¿no? Porque tiene una simpatía y la gente le tiene un reconocimiento importante, ¿no? El otro día aquí me dijo Salomón Lerner que creía que una magnífica candidata podría ser Marisa Glave, ¿no? Claro. Por su desempeño en el Congreso, porque es una persona que tiene carisma, está vinculada. Le agradezco a Salomón porque sé que lo hace por aprecio y que hay un montón de personas que me tienen aprecio particular, pero mi candidata es Verónica y yo estoy apostando por construir una posibilidad de gobierno junto con ella, ¿no? Ahora, solamente un último temita que de todas maneras hay que tocar en esta agenda, porque digamos, la gente se llena la boca en el Congreso también de lucha contra la violencia contra la mujer. Usted ha sido víctima de un perverso acoso, ¿no es cierto?, que ojalá se termine sancionando severamente, porque no se puede decir a alguien que comete esas barbaridades que es siquiera alguien que se aproxima a un periodista o un comunicador, ¿no? Pero han habido otros casos también. Pero el momento en que se tiene que discutir cambios importantes, o no hay quórum, o la gente vota distinto, o hay que llevar a Constitución para que vean si es constitucional o no. Pero se han aprobado y no se han aprobado algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los espacios donde puedan, no se aprobó. Es una pena. El tema de que ahora el apellido, ¿no es cierto? Hoy día me alegra, hoy día que me preguntes ese, porque hoy en la Comisión de Justicia justamente eso quería preguntarle, porque eso a mí me parece bien importante. Como a mí también, me parece súper importante y por eso lo presenté. Eso permitiría, según la propuesta que usted tiene, que decida, digamos, que no es que automáticamente... La decisión no sea automática ni impuesta. De el apellido que va a tener el niño nacido. ¿Cuál es el tema? Hoy día, de hecho hoy día la ley no dice que tiene que ser el del hombre, pero se ha hecho una interpretación de extrema literalidad, porque lo que la ley dice es, tú tienes derecho a llevar el primer apellido de tu padre y el primer apellido de tu madre. Entonces, como dice el primer apellido de tu padre y el primer apellido de tu madre, lo que han hecho es, primero va el del padre y después va el de la madre. Claro. Entonces lo que se está tratando es que no se imponga este orden de apellido, porque hoy día se impone. O sea, la gente dice, bueno, pero así es, nombre, así es acá, pero así no es en todas partes. Así no fue siempre acá tampoco. De hecho,
Fernán Altuve me hacía recordar que antes en el Perú era diferente y que de hecho se tomaban decisiones más bien dependiendo de las propias familias y cuál era la línea familiar que se quería mantener y que después se cambió. Entonces, hoy día lo que tenemos nosotros es poder elegir de manera, la propuesta, ¿no? Que se puede elegir de manera libre entre el padre y la madre. La propuesta mía tenía que, si no había acuerdo, se buscara un mecanismo neutral. Pero esto ha sido cuestionado no solo en la comisión, sino por el Ministerio de Justicia, si no me equivoco, o RENIEC, no sé cuál de los dos que opinó. Entonces lo que se ha planteado es que se abra la posibilidad que la pareja tome la decisión de manera democrática. En caso no haya acuerdo, se mantiene la convencionalidad. Es decir, primero va el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Pero ya abre la posibilidad. No, a mí me parece que está muy bien. Y sí tiene un punto adicional que me parece que está súper bien, que es que las madres solteras y que inscriben con padre ausente, ellas deciden el orden. Claro. Entonces, digamos, eso me parece que es un mínimo de respeto. Es decir, la mujer mantuvo un embarazo con ausencia del padre. Finalmente da a luz a su bebé. El padre sigue ausente. Va a tener que aplicar medidas legales para que ese padre pague alimentos y asuma mínimos de responsabilidad de su paternidad. Va a inscribir a su pequeño o pequeña y tiene que poner en primer lugar el apellido del padre, sí. Que va a estar ausente. Es una falta de respeto total. No y eso se va a discutir hoy día. Y eso se discute hoy día en la Comisión de Justicia, así que ojalá que tengamos quórum y podamos votar. Ojalá se pueda. Sí. Congresista Marisa Glade, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa. Gracias un instante, estamos aquí en No hay Derecho de Vuelo.